Todos sabemos que al número uno del planeta, Magnus Carlsen, le encanta estar probando aperturas y defensas algo irregulares, sobre todo en partidas online, ¿no? También en los torneos de titulados. Quizá a Magnus le aburre un poco la teoría, ¿no? Por eso quiere hacer el ajedrez un poco más divertido y a veces nos regala partidas realmente fantásticas, pero otras veces no tanto, como es el caso de la partida que verán a continuación, donde Magnus se enfrentó al gran maestro italiano Luca Moroni, un jugador que quizá no es tan conocido, porque de hecho actualmente está por debajo de los 2600 puntos de Elo, pero que igual ha sido 3 veces campeón de su país, ¿no? De Italia. Así que, bueno, a continuación los invito a que se queden hasta el final de esta partida porque realmente es muy buena y además tendrán la tabla de posiciones final para los que siempre la están pidiendo. Antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like al video si es que les gusta para que más personas puedan verlo, suscribiéndose al canal que es totalmente gratis y activando esa campanita para que siempre les avisen cuando suba un nuevo video. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro italiano Luca Moroni iniciaba con la jugada C4, aparentemente una apertura inglesa, mientras que con las negras, el número uno del mundo, Magnus Carlsen, responde con la jugada G5, que bueno, ya en principio debería ser una jugada dudosa, porque bueno, las blancas mueven un peón lateral 2 casillas, no desarrollan una pieza, no hacen nada por luchar contra el centro, pero de hecho esto se conoce como la defensa Meyers, quizá para sorprender. D4 por parte del italiano, una jugada muy lógica, controlando el centro, ganando un tiempo atacando el peón de Magnus. H6 por parte del noruego defendiendo y ahora E4. De nuevo las blancas hacen una jugada muy lógica, ¿no? Se quedan completamente con el centro. Aquí era interesante H4, ¿no? Para combatir fuego con fuego. Se amenaza directamente el peón con otro peón lateral. En caso de G4, que es la mejor opción, pues vendría E4 y de nuevo se tiene el centro, pero ya se obligó a avanzar el peón de Magnus Carlsen. Ahora, tras la jugada de 4, D6 por parte del noruego, H4 del italiano, que ahora sí se decide atacar, G4 por parte de Magnus, caballo C3, alfil G7, caballo GE2, C5 y ahora D5. Las blancas deciden bloquear un poco la posición, lo que en realidad debería beneficiar un poco a las negras, ya que de momento no han podido desarrollar sino solo el alfil. Aquí técnicamente era mejor D por C5 entrando en esta variante más abierta, ya que tras D por C5 viene dama por D8, rey por y alfil E3. Las blancas están preparando el enroque y es evidente que tienen ventaja de desarrollo, ya tienen 3 piezas afuera y al enrocar no solo aseguran su rey, sino también desarrollan la torre, además dando jaque posiblemente. En lugar de eso, tras D5, Magnus juega caballo D7, desarrollando, buscando la casilla E5 y alfil E3 por parte del italiano. De nuevo era interesante aquí H5. ¿Cuál es la idea? Dejar algo indefenso el peón de G4. Fíjense que se amenaza, por ejemplo, quitar el caballo y ya el peón estaría amenazado. Pero bueno, tras la jugada alfil E3, H5 por parte de Carlsen, que inmediatamente evita esta jugada de su rival. Caballo G3 por parte del italiano buscando la casilla F5, aunque era mejor dama A4, ¿no? La idea, si caballo F6, E5. Y cuidado porque las cosas se empiezan a complicar aquí para las negras. Pero tras caballo G3, Magnus jugó alfil E5. Curioso, ¿no? Aquí quizá era mejor alfil por C3. Ojo, no es fácil hacer este movimiento tomando en cuenta que quedan un poco débiles las casillas negras. Pero la idea es que tras B por C3 viene caballo E5 y el caballo está en una casilla muy fuerte, además de que la dama también puede pasar muy rápido al ataque. Tras alfil E5, Moroni jugó caballo F5. Dama 4 de nuevo era mejor quizá atacando. Caballo F8 por parte del noruego, dama C2 por parte del italiano, caballo G6, F3, caballo F6, caballo E2, G por F3, G por F3 y dama A5. Bueno, Magnus aquí busca rápidamente contrajuego, aunque hay que decir que está bastante atrás, ¿no? Alfil de 2 por parte de Moroni que ataca a la dama de Magnus, dama B6, bueno, Magnus sigue amenazando, ahora amenaza el peón de B2. Y ahora el italiano juega enroque largo, muy buena jugada, ¿no? Con este movimiento las blancas defienden el peón y bueno, dejan abierto el flanco de rey para prepararse allí y continuar el ataque. Alfil por F5 por parte de Magnus Carlsen, E por F5 de Luca Moroni, gana un tiempo atacando al caballo. Caballo F8, Magnus tiene que volver a retroceder. F4 del italiano y bueno, aquí ahora Magnus tiene que jugar alfil D4 única, ya que el alfil pues no tiene casillas.
Caballo por D4 por parte de Moroni, C por D4 de Magnus. Y ahora el italiano juega Rey B1. Parece que aquí las blancas no quieren ningún problema, ¿no? No quieren ser sorprendidos por algún ataque furtivo allí de las negras. Técnicamente era mejor alfil E1 para ya pasar al ataque del peón, ¿no? Ya se amenazan jugadas como por ejemplo alfil F2 para presionar. Tras la jugada rey B1, caballo 8 de 7 de Magnus, que bueno, tampoco tiene demasiadas casillas, ¿no? Fíjense algo curioso. Aunque los peones están doblados en la columna F, controlan casillas importantes como E5. Rey A1 por parte de Moroni se retira de la clavada, como les dije, no quiere ninguna sorpresita allí. A5 por parte de Magnus que se lanza al ataque. Alfil E1 del italiano, buena jugada para presionar el peón. Caballo G4 por parte de Magnus que busca defender la casilla. Pero bueno, aquí Luca Moroni juega alfil F2. Igual termina haciendo este movimiento porque sabe que el peón quedará amenazado. Caballo por F2, dama por F2, presión sobre el peón central. A4 de Magnus. Y ahora torre G1, muy buena jugada aquí del italiano, sobre todo una jugada muy importante. Fíjense que si las blancas capturan directamente el peón, esto sería un error. Y es que tras dama por dama y torre por viene torre G8. Las negras tienen un peón de menos, sí, pero las blancas están con problemas ya que tienen peones doblados en F, mientras que las negras controlan completamente la columna G. Las negras tienen más que suficiente compensación. Además, como la posición está semibloqueada, el caballo se puede hacer muy fuerte en C5, mientras que el alfil, bueno, aunque sí puede atacar aquí el peón, también es una pieza que no está tan activa. Por eso Moroni juega torre G1, no hay afán, no hay apuro de comerse el peón. A3 por parte de Magnus, que ya empieza a amenazar cosillas aquí en B2. B3 del italiano. Enroque largo. Torre G7 por parte de Magnus de Luca Moroni. Torre HG8 de Magnus Carlsen y ahora torre por F7. El italiano decide empezar a capturar peones, aunque bueno, esta jugada quizás es algo dudosa porque las negras se apoderan de la columna G. Lo más correcto era torre G5 para que, bueno, si se captura se desdoblan los peones y, bueno, se puede crear un peón pasado muy fácil. Y en caso de caballo F6, pues ahora sí viene dama por D4. La cosa cambia porque las negras no se pueden quedar con el dominio de la columna y en caso de cambiar damas sería un peón de más para las blancas. En cambio, tras torre por F7, dama B4 de Magnus, que obviamente viene con ideas de dama C3 y buscar mate. Sin embargo, torre de E8 era mejor defendiendo el peón. Tras dama por D4 viene dama por torre por y torre G1. Y bueno, cierta compensación por la columna G y por la clavada en la primera fila. En cambio, tras dama B4, torre por E7. Bueno, aquí el italiano se come el otro peón. Era mejor capturar el de D4 defendiendo automáticamente la casilla C3. Tras torre de E8 viene dama E3 y bueno, las blancas tienen dos peones de ventaja. Pero tras torre por E7, aunque de momento las blancas tienen dos peones de más, pues Magnus puede tener cierta compensación, aunque decide jugar torre G1, que es un error. Obviamente la idea es desviar a la dama para dar mate, ¿no? Con dama C3 y dama B2. Sin embargo, lo correcto aquí era dama C3 directamente. Tras rey B1 viene torre G1 y ahora la dama ya llegó a C3. Obviamente no se puede capturar la torre porque se recibe mate. En cambio, tras torre G1 directamente, aquí Moroni devuelve el favor, ¿no? Increíble, juega F6, error. Las blancas ganan de nuevo con dama por D4 defendiéndolo todo. Defienden la casilla C3, siguen atacando la torre. Ya puede bajar la torre para amenazar la torre. En cambio, tras F6, Magnus jugó dama C3, buena jugada, rey B1 y ahora Magnus jugó rey B8, una jugada que busca obviamente quitarse allí de las amenazas de las piezas blancas, pero en realidad D3 era más fuerte, ¿no? Ahora buscando temas con alguna jugada como dama C2 más adelante. Pero tras la jugada rey B8, F7 por parte de Moroni y aquí Magnus Carlsen comete el último error en el apuro de tiempo. Y hay que decir que, bueno, el italiano le sacó bastante ventaja, ¿no? 45 segundos de ventaja. Magnus con un segundo juega caballo C5, error grave, jugada que parece lógica, buscando temitas con caballo por B3, caballo D3 posiblemente. Pero aquí lo correcto de nuevo era jugar D3. Tras torre E1 viene torre F8 y bueno, las blancas tienen que retroceder un poco para defenderse y las negras que controlan la coronación. En cambio, tras caballo C5, Moroni jugó torre 8. Buena jugada, las negras están totalmente perdidas. Magnus juega caballo por B3 buscando allí temas sobre el rey.
pero torre por D8 jaque, rey A7 y ahora torre A8. Una jugada muy bonita para rematar. Técnicamente era mejor comerse el caballo, ¿no? Aquí en realidad no hay nada atrás. Dama por rey C1 y A2 se juega dama por D4 jaque, se defiende la coronación y ahora el rey está en una red de mate terrible. Pero tras torre A8, que también es una muy buena jugada, rey por A8 de Magnus Carlsen, no hay más, ¿no? Si por ejemplo se juega rey B6, vendría A por B3 e igual las negras están perdidas. Recuerden que se amenaza dama por peón en cualquier momento. Tras rey por A8, F8 igual dama, le coronan otra dama Magnus Carlsen. Rey A7, A por B3, las blancas se comen el caballo. Dama por B3 jaque, rey C1, dama C3, dama C2, dama 1 jaque. Y tras rey D2, bueno, a Magnus se le acaba el tiempo, aunque igual está completamente perdido, ¿no? Fíjense que en este momento tiene una dama y un alfil de menos, ¿no? Curioso, aunque él ya tiene una dama en el tablero, pero las blancas coronaron muy rápido. Además, está en una red de mate y bueno, el mate llegará en cualquier momento. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular aquí lo de Moroni, ¿no? Que por primera vez le gana al número 1 del mundo. Debe ser una victoria muy especial para cualquier jugador ganarle a Magnus Carlsen. De hecho, aquí tienen la tabla de posiciones, ¿no? Fíjense que en el primer lugar quedaron Hikaru Nakamura empatado con Arjun Erigaisi, dos super top en toda ley. En el tercer lugar, Yavokir Sindarov, jugador muy fuerte de Uzbekistán. El niño Antón, que ojo, en este mismo torneo le ganó a Magnus en una partida brutal que ya subí al canal, ¿no? Pueden ir a verla, se las estaré dejando en una tarjeta a lo largo del video. En el quinto puesto, Daniel Naroditsky, otro jugador que estuvo allí luchando por el primer puesto. Luca Moroni, allí tenemos al italiano en el sexto puesto. Y bueno, como pueden ver, Magnus no se metió entre los 10 primeros. Tuvo un bastante malo torneo de titulados porque perdió 3 partidas en este último torneo. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.